Damos el integral definido de f de x de menos 2 a 4 igual 4, y el integral definido de f de x de menos 1 a 4 ex a Siemens igual a 5.5. Así que un par de cosas para notar aquí. Primero, integramos la misma función, pero los límites de integración son diferentes. Aquí estamos integrando de menos 2 a 4 donde el valor es más 4, y aquí estamos integrando de menos 1 al 4 y el valor 5.5. Tenga en cuenta que cuando el intervalo es más grande, el valor es menor. Y cuando el intervalo es menor, el valor es más grande. Esto significa f de x debe ser negativo sobre parte del intervalo de menos 2 a menos 1. Para ilustrar este comienzo sombrando el área que representará el valor de este primer integral definido, ¿cuál sería el área limitada por la función en el eje x sobre el intervalo de menos 2 a 4? Aquí es donde x igual menos 2. Y aquí es donde x igual 4. Aviso como de menos 2 a 1 hexalitro área estaría por debajo del eje x, y por tanto tendría un valor negativo. Y en el intervalo de menos 1 al 4 hexalitros área sobre el eje x, así que el valor sería positivo. Entonces, otra vez, el área que representa el valor de este integral definido sería el área sombrada aquí donde esto sería negativo y este sería positivo. Y ahora para el segundo integral definido, sombraremos el área limitada por la función en el x-axis sobre el intervalo de menos 1 al 4. Aviso sobre este intervalo el área está sobre el x-axis, que sería esta área aquí. Y, de nuevo, nuestro objetivo aquí es encontrar el valor del integral definido de menos 1 a 2 sobre este intervalo aquí. Para hacer esto, podemos tomar el valor de este primer integral definido sobre el intervalo de menos 2 a 4, y resta el integral definido sobre el intervalo de menos 1 a 4 aquí, que nos dejará con el valor del integral definido de menos 2 a 1. Así que, otra vez, esto será igual al integral definido de f de x de menos 2 a 4, el integral definido de f de x de menos 1 al 4. Bueno, sabemos que este primer valor es más 4, sabemos que el segundo valor es 5.5, dejándonos con menos 1.5. Como el valor del integral definido de f de x de menos 2 a menos 1. Volviendo a nuestro gráfico por un momento, aviso como esta área está debajo del x-axis, y por lo tanto esperamos que el valor sea negativo, lo que es. Ahora, quiero anunciar esta idea es verdadera para cualquier función integrable en los intervalos dados. Pero pienso que este gráfico proporciona una ilustración bonita. Espero que hayas encontrado esto útil.